Continuamos con nuestra ronda de entrevistas a los portavoces de los grupos parlamentarios aquí en Canarias. Hace muy poco que ha comenzado el curso político en la Cámara Regional y queremos saber cómo lo afrontan los distintos partidos a menos de un año de las próximas elecciones. Ya está con nosotros en plató Manuel Marrero, que es portavoz del grupo Sí Podemos Canarias. ¿Qué tal, señor Marrero? Buenos días. Buenos días. Bueno, se está hablando mucho estos días de esa bajada de impuestos tras el anuncio de Andalucía. También lo veíamos hace nada, esta semana en el Parlamento se ha debatido sobre ello. El gobierno canario rechaza una bajada. ¿Por qué? Bien, vamos a ver, cada uno tiene que pagar en función de lo que recibe. Eso es la primera norma que tendría que haber en democracia. Y precisamente nosotros nos hemos planteado, tanto a nivel de Estado como aquí, que paguen más los que más tienen. Por eso a nivel de Estado se ha planteado ese impuesto a las eléctricas o se ha planteado ese impuesto de alguna manera a la gente, a las petroleras, etcétera, a la gente que más, y a los bancos, ¿no? A la gente que más recibe. Por tanto, hay que mantener la educación, hay que mantener la sanidad, hay que mantener los servicios públicos en general, el derecho a los cuidados, etcétera. Y eso la derecha no lo quiere, es decir, la derecha suele trabajar para la minoría que se beneficia en general de esos impuestos bajos que tienen. Y nosotros decimos, hay que repartir la riqueza porque es el papel de los gobiernos en los estados modernos, es el reparto de la riqueza, cobrarle más, que paguen más los que más tienen para que luego los derechos de la mayoría social, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a los cuidados, puedan ser satisfechos. Estos anuncios como los del presidente de Andalucía, a meses de unas elecciones autonómicas, aunque a él no le afecta, después vendrán las elecciones generales a la Moncloa, ¿son anuncios que ustedes consideran, los ven como populismo? Bueno, es absolutamente, son flamas electorales o preelectorales que están en una permanente cuestión, es decir, es una cuestión insolidaria con el conjunto de la sociedad española, es una cuestión de atraer empresariado de unos lugares a otros, es decir, es competencia desleal de alguna forma, teniendo en cuenta una grave irresponsabilidad, es decir, es una grave irresponsabilidad que gente como Moreno Bonilla o la señora Ayuso o el señor Feijóo, por cierto, pertenecientes al partido más corrupto de este país y que sigue conservando pues su poder en no modificar el Consejo General del Poder Judicial o no modificar en absoluto la justicia, pues esté defendiendo cuestiones que lo que hacen es precisamente adelgazar los derechos de la ciudadanía para seguir privatizando servicios públicos. Señor Marrero, esta semana se cumplía un año de la erupción volcánica en La Palma. El gobierno canario defiende que se ha trabajado como de una manera sin precedentes para atender a los afectados, pero sin embargo los afectados han organizado manifestaciones porque denuncian que las ayudas no han llegado a todos. ¿Qué se le puede decir a esas familias que un año después, por ejemplo, no tienen un nuevo hogar? Bien, yo creo que desde el gobierno se han hecho los esfuerzos, tanto del Estado como del de Canarias, con bastante rapidez, etcétera. Efectivamente, habrá todavía gente a la que no le ha llegado, pero creo que se va en la buena dirección y sobre todo ha habido una cuestión fundamental que ha sido la unidad de los distintos grupos políticos que están en la isla para gestionar la cuestión. Por eso cuando ahora vemos que algunos sectores pues comienzan a desligarse en fechas preelectorales, etcétera, decimos, son desleales y además irresponsables con lo que han venido asumiendo hasta ahora y sabiendo que muchos de ellos no tienen capacidad alguna para modificar la situación, como puede pasar el caso del Partido Popular o el caso de Coalición Canaria, porque tanto en el gobierno del Estado como en el gobierno de Canarias pues hay otros actores diferentes a ellos y por tanto a veces se utiliza esto en plan demagógico. Por tanto nosotros decimos hay que seguir trabajando unidos, hay que seguir trabajando para salvar la situación de las personas en primer lugar, volver a recuperar la economía palmera y por tanto seguimos pidiendo unidad, esfuerzo común, apoyo y que la ciudadanía participe también de alguna manera en todo lo que son las demandas ciudadanas. Esta semana en el Parlamento su grupo ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de la tasa turística. Ustedes piden que se implante ya, no han conseguido más apoyos del resto del Parlamento, ni siquiera de sus socios de gobierno. ¿Se sienten decepcionados con el Pacto de las Flores en este aspecto? No, vamos a ver, en el Pacto de las Flores cuando se firmó, nosotros queríamos que se planteara para esta legislatura la tasa turística. Lo más que pudimos conseguir en aquel momento es que se firmara el que se estudiaría la posibilidad de implantar la tasa turística. Estamos en ese momento en que se debe estudiar, lo hemos puesto sobre la mesa con un artículo que sacó Noemí Santana en verano, lo hemos vuelto a llevar al Parlamento en preguntas que se le han hecho al propio presidente del Gobierno
y tenemos una proposición de ley que estamos ultimando para ponerla sobre la mesa y trabajar en esa dirección. Es decir, consideramos que el asunto del turismo hay que abordarlo desde diversos frentes. Uno de ellos es la ecotasa, porque Canarias no se puede seguir permitiendo perder cada año entre 300 y 600 millones de euros que entrarían en las arcas públicas si se cobrara una tasa similar a la que se pone en Baleares o en otros lugares del Estado o en otras ciudades del mundo. Por tanto, decimos, eso no se lo puede permitir la sociedad canaria, pero es que junto con la ecotasa habrá que hablar de la capacidad de carga, habrá que hablar del modelo turístico, habrá que hablar de cómo se ampara a la sociedad canaria para que el territorio no se siga destrozando como consecuencia del desarrollismo que hay en él. Una de las grandes promesas de su grupo parlamentario que dirige la Consejería de Derechos Sociales es la Ley de Renta Ciudadana. La legislatura acabará previsiblemente entre finales de marzo o comienzos de abril, porque las elecciones serán en mayo. ¿Les dará tiempo de aprobar la ley? Estoy convencido que sí, yo estoy convencido de que en enero estará aprobada esa ley. Por tanto, era un compromiso que había con la sociedad. Es un avance, antes nos decían que era imposible, pero nos han dicho un montón de cosas que eran imposibles antes. A la ley de renta ciudadana lo decían en la pasada legislatura, ahora va a ser una realidad, como lo ha sido a nivel de Estado el ingreso mínimo vital, o lo ha sido la subida del salario mínimo interprofesional, o lo era también aspectos como que Tindaya pues seguía adelante el proyecto, o Fonsalía, etcétera. Y todas esas cosas han ido cayendo porque la realidad se ha impuesto. La dependencia es otro de los grandes asuntos que gestionan ustedes en el Gobierno. En lo que va de año, Canarias ha alcanzado los 5.000 beneficiarios de prestaciones, el mayor dato desde que se aplica la ley, pero sin embargo, señor Marrero, según el último informe del Inserso, también somos la comunidad en la que más se tarda en resolver un expediente. 1.080 días, que son 99 días más que en el último estudio, y casi el doble que la siguiente comunidad, que es Andalucía. ¿Cómo se explican estos datos que chocan entre sí? Bueno, a veces a algunos no les gusta que hablemos de la herencia recibida, pero es que en Canarias se ha desatendido durante décadas la dependencia. No se había puesto ni sistemas informáticos suficientes, no había personal suficiente en esa consejería. Y durante este tiempo lo primero que ha habido que hacer es poner cierto orden dentro de la casa en el sentido de suministrar, pues, sistemas informáticos, personal, etcétera. Pensemos que por medio ha estado también la COVID con la imposibilidad de hacer gestiones directamente en muchos domicilios, etcétera. Y frente a esos datos buenos que hay, nos encontramos con esos otros datos que todavía nos siguen dejando lejos del óptimo. Nosotros no valoramos, no nos echamos flores por lo hecho. Decimos que seguimos teniendo pendiente una deuda con la sociedad canaria y estamos comprometidos en que se cumpla. Antes de que acabe la legislatura, ¿qué asuntos creen ustedes que deben quedar aprobados en el Parlamento? Mire, está la ley de cambio climático, que es urgente que se plantee, esa es una de las cuestiones. Está la ley de renta ciudadana, efectivamente, que esa es la primera que posiblemente se termine aprobando. Una ley de juventud, una ley de cultura, la ley de bienestar animal. Es decir, hay una serie, la ley de arbolado urbano que entró por precisamente una iniciativa legislativa popular y que estamos empeñados en que también se apruebe. Es decir, hay una serie de leyes, la de biodiversidad, esperemos que también entre al final porque consideramos que está ahí. Y bueno, hay una serie de leyes que esperemos que sienten las bases para tener un sistema legal mejor en Canarias, que luego tiene que venir amparado en medidas financieras y en medidas prácticas de los gobiernos, tanto del gobierno de Canarias como de los cabildos y ayuntamientos. Y muy brevemente, señor Marrero, ¿están ustedes cómodos en el gobierno canario? ¿Se ha cumplido el pacto tal y como lo acordaron o se han llevado algún fiasco en algunas cuestiones? No, mire, los pactos están para cumplirse, nosotros seguimos planteando siempre las exigencias de que lo hagamos así. Estamos pues trabajando, como todos los socios del gobierno, en esa dirección. Los debates internos que se tengan pues son precisamente para solventar las diferencias que haya. Somos respetuosos con los acuerdos, pero exigimos también que los demás lo sean y que por tanto caminemos en esa dirección de que lo que está firmado se cumpla, sobre todo porque va en beneficio de la sociedad canaria. Es hasta cierto punto acercar las promesas a los derechos de la sociedad canaria y que éstas se cumplan, porque no podemos firmar un contrato con la sociedad para luego incumplirlo. Pues Manuel Marrero, portavoz del Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Buenos días a ustedes y muchas gracias.